Bienvenidas, bienvenidos a La Polifonía, el espacio en el que compartimos perspectivas, ideas desde diferentes puntos de vista. Hoy estamos Luis Fernando desde Nueva York, anda paseando ahí con su señora madre, Diego Monterroso desde la calurosa Guatemala, disfrutando, gozando de mi trópico hermoso, y también a don Hugo Maul en Guatemala también. Les voy a ser sincero. Hugo es mi mentor, Hugo es la primera persona que creyó en mí y realmente me ha empoderado y me ha hecho creer que soy una persona inteligente. No le crean, no me crean, pero ese es un acuerdo que los dos tenemos. Y bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito sobre fútbol. Luis Fer, ¿nos quieres contar un poquito más de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Gracias, Diego. Qué bueno que te la creíste. Yo celebro que te la hayas creído. Te ha llevado lejos. Gracias, gracias. No, la idea hoy es hablar un poco, un tema tal vez menos filosófico de lo que hemos estado hablando, no por eso menos complejo e interesante, que es el fútbol, algo que nos apasiona en Guatemala, pero al mismo tiempo se nos complica bastante cuando es de un equipo nacional o de la selección. Ahorita es interesante, ¿no? Por la Copa Oro, por la clasificatoria al Mundial. Y así que, bueno, bienvenido, Hugo. Qué gusto tenerlo aquí y qué gusto conocerlo también para mí. Creo que la conversación se presta para bastante. Yo tengo algunas preguntas, pero bueno, primero darle la bienvenida y un gusto. Pues muchísimas gracias, qué bueno ver aquí a dos jóvenes entusiastas y no solo se la creyó. Diego es una persona inteligente y además de eso tiene muy buena expresión verbal, casaca, como decíamos antes, pero es casaca fundamentada. Sí, Contra esa no así es. tengo absolutamente nada. Y Yo un gran corazón. enamorado también, enamorado también. Sí, aquí está gozando del calor del trópico, pero me imagino que extraña los abetos y la nieve virginal de por donde andaba. Absolutamente, absolutamente. Pues bueno, ustedes dirán. Ahora de fútbol no sé qué tanto sabe Diego, pero Ahí ahí vamos estoy. a ver qué tanta casaca tira. Ahí estoy un Y, poco jodido y, y ahí vamos a implementar la casaca y justo por eso quiero tomar el balón y hacer la primera pregunta, Dale, Diego. para que nos cuente un poquito, Hugo. Bueno, Hugo, ¿cómo es que entras al mundo del fútbol? Porque para quienes no lo saben, Hugo es un economista, un doctor en economía, ha sido un líder de pensamiento de ideas, pero hace algún tiempo entró al mundo del fútbol. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito cómo fue esa entrada a este mundo? ¿Qué estuviste haciendo en una comisión reguladora hace algunos años en la FEDEFUT, que es la Federación de Fútbol de Guatemala? Y bueno, danos un poquito de contexto al respecto. Sí, hay que entender un poco por qué termino yo en la comisión normalizadora de la Federación de Fútbol de Guatemala, en un comité integrado por doña Adela de Torreviarte, Estuardo Ralón, Juan Carlos Barragán y Roberto Aldana. Esto surge a raíz del FIFA Gate, donde se destapa por el Departamento de Justicia en los Estados Unidos una serie de actos anómalos en el seno de CONCACAF, y CONCACAF con sus treinta y tantas federaciones pues mancha a la FIFA, que de por sí creo que ya estaba algo manchada y lo sigue estando, pero todo esto provoca entonces la salida de quienes estaban a cargo, la llegada de Infantino y una llamada renovación de la dirigencia, de la gobernanza, de la transparencia. Y como todo esto surge de CONCACAF y uno de los principales implicados fue un guatemalteco, entonces FIFA tenía especial interés en hacer una reforma en la Federación de Guatemala, pero sobre todo alinear normativamente, en términos de las reglas del fútbol, no de las reglas del fútbol 11 donde está el tiro penal y el offside, sino de cómo se regula en términos generales la participación de los equipos, la contratación de los jugadores, la representación, cambiar los reglamentos que regían en ese entonces al fútbol nacional. De esa cuenta, pues venía yo manejando, me recuerdo, ahí por Chinandega, en Nicaragua, y recibo una llamada de doña Adela
y lo primero que yo le digo es: Adela, si me estás invitando para meterme a la Federación de Fútbol, contá conmigo. ¿Y cómo sabes? Me dice. Lo que pasa es que ya sabes que a mí lo que es el deporte federado y recuperar el deporte federado siempre es algo que me ha gustado. Digo esto para decirles que yo, carrera en la dirigencia deportiva del fútbol, nunca he tenido. Participé junto con doña Adela Torreviarte y otros insignes guatemaltecos en una elección para el comité ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Perdimos por un voto. Y también había participado antes en asuntos dirigenciales de la Federación de Boliche. Toda la motivación de participar en el deporte federado es porque fui federado de joven, pero de atletismo. Yo hacía velocidad y hacía salto largo. Y tal vez ahí una anécdota: ¿cómo nace mi interés por el fútbol? Primero porque mientras entrenábamos en el estadio, cuando yo tenía 17, 18 años, me acuerdo que entrenaba la selección en el estadio Doroteo Guamuch, antes Mateo Flores. Nosotros corríamos en la pista y en medio entrenaba la selección nacional, y tenía un entrenador que los viejos que miren este programa se recordarán, se llamaba Dragoslav Sekularak, de la ex Yugoslavia. Y lo que hacía este entrenador con los jugadores de aquel entonces, vamos, Rogelio Flores, la Polía McDonald's, Byron Pérez y todo ese montón de una generación que me marcó a mí, los ponía a entrenar con nosotros, atletas, a correr en la pista, hacer sprint de 100 metros, correr 400. Y me acuerdo yo que les molestaba bastante, yo era un muchachito, eran más grandes, les molestaba bastante estar con nosotros los atletas, porque ellos decían que eran futbolistas, pero el viejo les decía: es que ustedes no pueden ser futbolistas si ustedes primero no son atletas. Y pues ahí los conocí a ellos, de mala gana, lo hacían, era otro fútbol. Y luego lo que sí debo decir es que la capacidad atlética que desarrollé haciendo pista y campo me sirvió luego para mejorar mis habilidades en el fútbol, al punto que con nuestro equipo en Palín Escuintla fuimos campeones de Escuintla. En el año 82 subimos a la tercera división, y ahí básicamente me alejé del fútbol, porque este fútbol amateur que jugábamos nosotros en canchas de fincas, en estadios municipales de Mazagua, de La Gomera, era relativamente inocente y relativamente honesto. Ya cuando subimos a la tercera empezaron a llegar un montón de disque jugadores, cracks, que querían jugar, que pedían dinero. Y ahí, pues, digamos, ya también se topó con que yo entré a la universidad. Y en aquel entonces, pues los papás eran claros, ¿no? Si jugabas fútbol, te vas de la casa, tienes que ir a la universidad. Y dejé de jugar, pero digamos, el fútbol en mi corazón no está en términos de la práctica del fútbol. La Federación de Fútbol tampoco ha estado nunca en mi corazón. Yo entré con doña Adela con el ánimo de hacer una reforma administrativa dentro de la Federación de Fútbol. Eso hay que dejarlo clarísimo, porque como ven, cargo una camisa de Alemania, no de la selección de Yo sí la Guatemala, a pesar de que hoy vamos a jugar contra Canadá. Digamos, no sufro por la... Sí, yo no sufro por la selección nacional, pero digamos, tal vez, Diego, es una cuestión fortuita que nace por la necesidad, que creo sigue existiendo, de reformular todo el deporte federado para que de verdad el deporte federado funcione para los atletas, no para la dirigencia. Y también para que sea más transparente y que sea mejor gobernado, y que esa asignación constitucional, pues, ojo, asignación constitucional de deporte federado, que yo estoy en contra, porque un país como Guatemala no debiera darse el lujo de estar financiando el deporte cuando tiene tantas necesidades en educación, en salud, en desnutrición, en infraestructura. Pero en todo caso, mientras ese dinero esté, hay que luchar por lograr que se use de mejor manera. Por eso termino en la federación. Pero, digamos, no es mi caso el de doña Adela de Torreviarte, que en paz descansa, que ella sí traía el fútbol en su sangre, había sido dirigente de Cobán Imperial, habían ganado, creo, un campeonato. Tampoco de Juan Carlos Barragán, que estuvo durante mucho tiempo detrás de tu tierra, cabalmente, bueno, tenés parientes allá en San Marcos. Eh, pero, digamos, es un paso fortuito, muy aleccionador, sí, pero fortuito. Muy, muy interesante, Hugo. ¿Y
¿cuáles eran los objetivos de esa comisión normalizadora y cuáles fueron los resultados? Que entiendo que al final termina llevándonos a una suspensión por parte de la FIFA. ¿Cómo fue esa experiencia de intentar reformar el fútbol en Guate? Sí, miren, tienen que entender, y nuestros amigos que nos están escuchando tienen que entender que ese escándalo de la FIFA del FIFA Gate fue un escándalo mundial. Y básicamente terminó siendo mundial porque en CONCACAF, una personera, una funcionaria de CONCACAF que la trataron mal, no me consta, pero eso se cuenta, terminó siendo la jefe del Department of Justice de los Estados Unidos. Entonces sabía de primera mano cómo funcionaba. Y ahí es donde se arma toda esta trama, donde, a ver, te lo resumo así. Yo tenía un día de haber sido nombrado, al siguiente día tuve que viajar a Miami a una reunión con todos los miembros de CONCACAF ante el Departamento de Justicia y el fiscal del Departamento de Justicia, cuando nos tenía ahí a los 30 y tantos miembros de todas las federaciones de CONCACAF, dicen, ustedes por favor tengan claro que para nosotros, a ustedes los consideramos parte de una organización que se dedica a la extorsión, a la corrupción y al lavado de activos. Entonces yo voy y le digo al tipo, mi hermano, pero yo tengo un día de estar aquí, no importa, si está sentado entre estos, usted es sospechoso. Pero digamos, a ese nivel estaba la persecución en contra del fútbol. A nosotros lo que nos pidieron fue cambiar los reglamentos que rigen a la Federación Deportiva, a la Federación de Fútbol de Guatemala. Para poder entender por qué eso es importante, hay que comprender que el deporte federado en Guatemala, que es una creación de la democracia cristiana, toda esta estructura, tiene una ley que se asemeja a la ley de un partido para formar un partido político, a la ley electoral. Una fundación se fundamenta en asociaciones departamentales que tienen comités ejecutivos y que esos comités ejecutivos tienen bajo su responsabilidad organizar las ligas dentro de cada departamento, y esas ligas luego nutren el deporte nacional, y la Federación Nacional es como el comité ejecutivo de un partido político. Y hay un proceso eleccionario donde desde las asociaciones departamentales se eligen a los representantes que van a la Asamblea del Fútbol, que eligen a la Junta Directiva. Hagan de caso que es la ley electoral trasladada al deporte. FIFA particularmente lo que quería era hacer más democrático ese proceso, hacerlo más abierto a la participación de otros actores del mundo del fútbol, por ejemplo, los árbitros, los entrenadores, el fútbol de mujeres, el fútbol playa y todas estas cuestiones, e introducir una serie de mecanismos de gobernanza, transparencia y lucha anticorrupción. ¿Cuál es el problema? El problema es que la ley del deporte es una ley de rango constitucional que solo se puede cambiar con 2/3 de los votos. Y los reglamentos de la Federación de Fútbol y de cualquier federación tienen que estar alineados con lo que dice la ley del deporte. Y la reforma que quería FIFA era, ustedes aprueben unos reglamentos que van en contra de lo que dice la ley. Entonces ahí fue donde empezó Cristo a padecer, porque nosotros 4 en la comisión normalizadora, el encargo que teníamos era ordenar la casa dentro de la federación, porque había bastante desorden. Si ustedes se recordarán de que incluso fueron algunos ex dirigentes capturados en los Estados Unidos. Eso se logró muy bien, realmente se logró que la federación cumpliera con con toda la normativa en materia administrativa de transparencia, anticorrupción, gestión de fondos, planificación. Es más, el Fondo Monetario incluso nos reconoció como la entidad descentralizada que mejor tenía el cumplimiento de toda la normativa de manejo de fondos, planificación, ejecución y presupuesto. El problema fue que no se podía cambiar un reglamento con una ley que estaba en contra. Y básicamente ese reglamento lo que quería era redistribuir el poder que había en la Asamblea del Fútbol. Entonces se pueden imaginar ustedes lo que pasa cuando viene un ente externo que se mata a la mesa y le dice a todos los que se están comiendo el pastel, ¿saben qué, muchachos? Háganse para un lado, vamos a meter a otros, háganse para otro lado, vamos a cortar el pastel de otra forma. Y sobre todo cuando son 4 personas externas que son impuestas por un organismo internacional. No sé, esto es, digamos, en términos de imposición externa, es un poco el mismo mecanismo de CICIG, donde un organismo exterior viene a querer organizar la cosa.
Y entonces empieza a haber una pugna grandísima. Y por supuesto, el mundo del deporte federado y del fútbol federado apostó por sacarnos a nosotros como comisión normalizadora del juego, pensando que si nos sacaban de la jugada, entonces las reformas podían haber tomado otra forma o suspenderse. Y ese fue verdaderamente nuestro vía crucis, porque entramos en pelea directa con la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y su Asamblea del Deporte. Y ahora que lo miro a la distancia, creo que con razón, porque ellos estaban defendiendo la institucionalidad que les da vida. Pero el problema aquí, y eso lo tienen que entender, es algo que no se comprende. Si ustedes quieren jugar fútbol bajo las reglas de la FIFA, tienen que cumplir lo que la FIFA dice. Y cuando la FIFA dice, estas son mis reglas, todo lo demás, incluso las leyes constitucionales, salen sobrando. Eso no quiere decir que FIFA esté imponiendo algo. Porque uno pudiera jugar fútbol Monterroso o fútbol Salazar con otras reglas. FIFA no tiene nada en contra de eso. Aquí el asunto es que FIFA dice, si quieren jugar mi fútbol y participar en mis eliminatorias y en mis campeonatos, entonces hacen estas reformas. Pero estas reformas no encajaban con la ley. Entonces se podrán imaginar el lío soberano que se armó tratando de que las normas de FIFA aunque fueran distintas, siguieran estando dentro del mismo marco jurídico que provocó los desmanes que FIFA quería corregir. Entonces, pues el resto de la historia es larga, pero se dan cuenta que en términos de institucionales, es una cuestión complicada, porque viene a meterse uno a querer reformar un sistema donde básicamente todos los stakeholders están en contra de uno. Eso sí, uno tiene a Don FIFA detrás que algún poder tiene. Y mira, Hugo, en algún momento vos pensaste, ala, ¿para qué me metí a esto? ¿En qué momento fue que vos dijiste, todo está en contra mía porque este es un sistema cerrado y yo soy un ente externo que viene a meterse a quererles arruinar el negocio, a quererles arruinar la forma en la que ellos funcionan, operan? ¿Nos puedes contar algún momento crítico que hayas dicho, esta mierda no vale la pena, no vale la pena que yo esté aquí metido? Bueno, sí hubo un momento crítico, Diego. A mí me vinieron a buscar aquí a tu casa hombres armados. Yo no puedo decir quién los mandó, pero coincidió con eso. Y entonces uno piensa quizás es porque estoy metido en esto que me vinieron a buscar o quizás por otra cosa. Entonces, una lección que me llevo yo y es una lección que le ofrezco a todos los que nos oyen, cuando se metan a cualquier brete o estos asuntos políticos, es tan importante saber cómo uno se mete como saber cuándo uno se sale. Porque el problema es que uno se mete en unos túneles que no necesariamente uno mira a la luz al final del túnel. Entonces, por lo menos uno tiene que tener la estrategia de cómo salir. Mira, momentos de esos hubo mucho porque tenemos, por ejemplo, heredamos un proceso de unos jugadores que se habían dopado, que la administración anterior no logró resolver y nos tocó a nosotros. Nosotros hicimos todas las consultas que debíamos y hicimos que se cumpliera la sanción. Terminamos demandados. Tengo el deshonroso honor o el honroso honor de haber ido al Tribunal del Deporte Internacional, al TAS, y haber perdido. Porque resulta que dificultad no por el fondo del asunto, sino por la forma. Entonces ahí empezó uno a sufrir, pero porque uno se mete, hereda algo que no es de uno y uno sale trasquilado. Después de eso se utilizó ese incidente donde nosotros salimos, donde se le restituye a los jugadores su derecho y nosotros salimos, digamos, juzgados, que la Asamblea del Deporte decide expulsar a la Comisión Normalizadora del Deporte Federado. Nos llevan al Tribunal de Honor, un Tribunal de Honor que no voy a mencionar los nombres, pero quienes si escuchan esto saben a quién me refiero y quiénes son. Que bueno, como toda persona que pierde un juicio piensa que el juez no impartió bien justicia, perdimos, entonces sancionados por el TAS. El TAS es donde llevan a todos los deportistas famosos por dopado y todo eso. Perdimos ahí. Entonces nos traen al Tribunal de Honor del Deporte Federado y perdemos también ahí. Entonces luego lo conoce la Asamblea del Deporte y decide expulsar a la comisión en pleno.
y poner una comisión transitoria de ellos. Entonces con eso ya estaba completado la expulsión institucional de la intromisión, ¿verdad? Y ahí es donde FIFA dice, miren señores, estos son mis nominados y si ustedes lo sacan, suspendemos al fútbol nacional. Yo creo que la dirigencia máxima del deporte pensó que FIFA no lo iba a hacer, pero Infantino y su comité ejecutivo decidieron suspender a Guatemala de las eliminatorias. Entonces Guatemala usted queda fuera. Y si usted queda fuera, no puede participar en ningún evento deportivo organizado por FIFA. Como no era tiempo del Mundial, empezaron a pasar los tiempos y nosotros fuera y una comisión temporal tomando control de la federación, de los cambios que nosotros habíamos hecho, pero cada vez el reloj de las eliminatorias estaba avanzando y avanzando y avanzando. Entonces llegó el momento que si no nos levantaban la suspensión y nos volvían a nombrar, Guatemala no participaba en la eliminatoria, eso fue 2017-2018, creo que era Qatar. No, Rusia. Rusia, sí, no participaba en el Mundial de Rusia y entonces empieza a crecer la presión sobre quienes estaban en la federación de manera interina y en contra del deporte nacional. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Entonces, FIFA, la única manera que ustedes puedan participar es si ustedes levantan la suspensión. Si levantan la suspensión a la comisión. Entonces, cada quien se sentó en su macho, ¿verdad? Y llegó el día en que también tengo el honroso honor que la Asamblea del Deporte que nos había echado nos tuvo que decir, ¿saben qué, señores? Tomen otra vez el asiento que les quitamos y continúen con la reforma. Eso es el puro juego del poder, ¿verdad? Y les voy a comentar una cosa. Yo en el 2004 participé en una reforma tributaria en tiempos del gobierno de Berché. Me tocó anunciar a mí los componentes principales de la reforma, junto con un par de diputados de la Gana de aquel entonces. Me recuerdo yo que habían como unas 50 cámaras y 60 micrófonos esperando nuestro anuncio, porque lo que nos habían levantado en esa ocasión era que íbamos a subir el IVA. Entonces todo el mundo está encima de nosotros. Entonces me tocó decir a mí, miren señores, no vamos a subir el IVA, vamos a hacer esto y esto y esto. Hagan de caso que 50 cámaras y 50 micrófonos. El día que que la Asamblea del Deporte de la Confederación Deportiva nos restituyó nuestros derechos, habían a medianoche por lo menos 100 cámaras y 100 micrófonos. Yo jamás había visto eso en términos del interés mediático. Y claro, tanta luminosidad y transparencia a veces no conviene para ciertos actores, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí nos dejaron estar y fuimos a la eliminatoria y empezamos a trabajar los cambios que necesitaba la ley del deporte federado, que es una ley constitucional, porque la única forma de congeniar reglamentos con ley era modificando la ley, una ley de 2/3 partes. Y eso fue una historia bastante interesante, pero sí, digamos, hubo muchos momentos, Diego, muchos momentos porque en realidad yo iba con el deseo de hacer una reforma administrativa, de poner en práctica las mejores, digamos, poner en práctica lo mejor que se podía dentro de nuestro esquema legal del SICOIN, del Sistema de Contabilidad Integrado del Estado, de contrataciones, de la ley de adquisiciones y todo eso. O sea, mi objetivo era un objetivo netamente administrativo de cumplir con lo que la ley manda en materia de administración del Estado, pero realmente no tenía el fútbol yo, ni lo sigo teniendo en el ADN. Entonces, aguantar todas esas jodederas, realmente uno dice, qué chico me metí aquí, pues. Y además de gratis, vamos. De gratis. Entonces, sí, la lección es metete a lo que querrás, pero saber, tener claro cómo diablos vas a salir cuando sea el momento de salir. Y al final se lograron los resultados que esperaban, no se lograron a medias. ¿A dónde llevó todo ese proceso? Esto de volver a rascarse heridas ya cerradas es jodido, muchachos. No, miren, lo que había que hacer era cambiar la ley del deporte. Había un par de artículos que había que modificarlos.
Por supuesto, estaba don Julio Camey allá en la Comisión del Deporte, la Comisión del Congreso del Deporte y toda su gente. Al principio los diputados dijeron, nosotros no le hacemos caso a FIFA, si nosotros mandamos aquí. Y déjeme decirle que con sobrada razón, yo no lo voy a criticar por eso. O sea, FIFA no tiene, o sea, en defensa de la soberanía, en defensa de la autonomía, lo que quieran. Dijeron, entonces FIFA dijo, bueno, si no lo hacen, entonces ustedes no levantan la suspensión y no juegan. Y así fue tirante hasta que llegó el día de menos un día y tuvieron que ir al el Pleno del Congreso a conocer la reforma. Y se logró la reforma con voto de los 142 que habían, de 141, y el que no votó es porque estaba ausente. E interesantemente se hace la reforma, se manda a Ginebra, se manda a Zurich, perdón, donde está FIFA, la miran los personeros de FIFA y dicen, esa reforma no nos gusta. En lugar de poner de, pusieron por. Cámbienla. Puta madre. Qué complicado. Entonces hubo que regresar. Me recuerdo yo así en la Comisión del Deporte, en la Casa Larrazal, como 1000 cámaras otra vez y ¿a qué vienen ustedes? A decirle a los diputados que la cambien. Y los diputados no vamos a cambiar nada si nosotros somos aquí los padres de la patria. Bueno, entonces FIFA, bueno, si no lo cambian, quedan fuera, pues, y no van al mundial y no se levanta esa suspensión. Al final se les dijo lo que quería FIFA y muy contra todo su santo derecho, porque yo creo que tenían la razón, aunque en ese momento a mí me enojaba, pero hoy que lo miro a la distancia, tenían la razón. El Congreso tuvo que volver a conocer la reforma y hacerla como FIFA quería. Entonces, al lograrse la reforma a nivel de la ley general, se pudieron cambiar los estatutos, los reglamentos de la Federación de Fútbol. Ya esa parte de la reforma no la hicimos nosotros, porque ya estábamos muy, pero muy desgastados. Porque, digamos, no solo era la gente del fútbol la que estaba, no digamos molesta, pues, pero una imposición a todo el mundo le cae mal, ¿verdad? No le guardo rencor a ninguno de ellos. Tengo buenos amigos que conocí ahí, pero estaban incómodos. Y además de eso, toda la prensa deportiva, salvo contadas excepciones, entre ellos Emisoras Unidas, Maco Puerto y alguna otra gente que ya no está en la prensa deportiva, pero que fueron leales y que siempre dijeron las cosas como eran. Tenía uno a todo el mundo en contra, ¿verdad? Ahí me topé el otro día unos audios de Pirulo volándonos peapal, güey. Si decía, ese pelón de Maúl solo sabe economía, que se va a la mierda de la federación. O sea, ¿qué puedo decir? Pues yo soy rojo, le tengo cariño a Pirulo. En ese momento me cayó mal. Ahora, pues sí. Entonces FIFA lo que decidió junto con nosotros de mutuo acuerdo es oxigenar la federación, la comisión, y la comisión normalizadora sale y se crea una comisión reguladora, que fueron los que llevaron a cabo la reforma de los estatutos. Se amplió el padrón de votación de algo así como 32 votantes electores a cerca de 72 o 75 electores. Se incluyó ahí una serie de medidas de transparencia, una serie de medidas de inclusividad, participación de mujeres, entrenadores, y se hizo la reforma. Visto a la distancia, yo ya no sigo el fútbol muy de cerca, pero por las críticas que oigo de la prensa deportiva, creo que cambiamos todo para que no cambiara nada. Pero estando lejos tampoco yo conozco los detalles. Y una cosa que sí hay que decir, porque mucha gente critica el fútbol y mucha gente cree que el fútbol vive del presupuesto público. Y si, digamos, el único deporte, o tal vez el único junto con básquet y quizás otro, que tienen asociaciones departamentales en todo el país, que organizan torneos en todo el país, es la Federación de Fútbol. O sea que en términos de representatividad democrática, dentro de lo que permite la ley o dentro de la estructura que la ley propone, la Federación de Fútbol tiene una legitimidad que no tienen otras. Hay federaciones de, qué sé yo, federaciones de billar o federaciones de póker o federaciones, digamos, está bien pues, está bien, pero son pocos los jugadores y se practican en un lugar porque son muy especializados. Y lo otro es que la Federación de Fútbol recibe la misma cantidad de dinero del Estado que reciben las otras federaciones. Un poquito más porque tiene más gente, pero tiene más federados,
pero en realidad, si todas las demás federaciones reciben 4, la Federación de Fútbol recibe 4.1. Y entonces, sí, entonces la Federación de Fútbol hace todo lo que hace y manda a la selección a todos los partidos y les paga boletos de avión y hoteles y entrenador por el dinero que FIFA le da. Entonces, en realidad, la Federación de Fútbol, si fuéramos a hablar en términos de negocio, asumamos que no lo es, la Federación de Fútbol básicamente recibe el chorro, 95% de su presupuesto o más, de los aportes que FIFA le hace a la federación. Y por eso es importante ir a esos campeonatos. Por eso sería importantísimo Guatemala de ganar hoy a Canadá, porque eso significa que te aumenten la cuota y llevarte una tajada más grande del campeonato. Entonces sí, digamos, uno puede criticar muchísimo al fútbol y a su organización federativa, pero en términos de representación territorial en el país es uno de los que más tiene, y en términos de gastar un montón, sí es cierto, pero se gasta el dinero de FIFA, no se gasta el dinero del presupuesto. Lo único es la parte alícuota que le corresponde como una federación más. Y Hugo, este episodio va a salir después del partido, pero ¿cuál es tu vaticinio Canadá-Guatemala? Ay, Dios santo, pero es que yo no sufro por Guatemala. Mira, yo miro muy difícil. Yo creo que Canadá va a pasar. Nosotros nos vamos a quedar. Y esto es por, creo yo, una debilidad estructural del fútbol guatemalteco. Creo, y aquí sí estoy hablando yo desde la orilla, pues si se enoja alguno de lo que nos vea, pues soy un ingenuo, pero en función a mi experiencia de vida yo juzgo. Estaba escuchando el otro día a, a unos periodistas deportivos en la red deportiva que estaban hablando de que en un partido no se vio que los muchachos tuvieran suficiente fuelle y aguante para el segundo tiempo. Entonces decían, es que el entrenador de la selección y su preparador físico deberían ponerles más cargas de trabajo para que desarrollen más habilidad atlética. Y uno de ellos dijo muy interesantemente y sabiamente, dice, es que miren, en la federación, en la selección no va a venir el entrenador a, a formar la base atlética que necesita el jugador. Y vuelvo a Dragoslav Sekularak en el año 82, 40 y tantos años. Esa capacidad atlética se logra en la Liga Nacional, en sus clubes, donde tienen que jugar todas las semanas. Si no se logra ahí, no se logra, la selección no lo tiene. Y yo creo que eso es algo que siempre, aunque ha venido mejorando, creo que por el nivel competitivo de nuestra liga, que no es tan competitivo comparativo internacionalmente, tampoco exige tanto, y al no exigir tanto, ese nivel de capacidad atlética probablemente no se desarrolle. Los canadienses es distinto. Esa es la primera gran diferencia que yo veo. Y segundo es en dónde juegan todos estos jugadores de los otros países. Yo estaba viendo la Copa Oro. Me sorprende cómo los jugadores de las islas, Curazao, todos juegan en Holanda. Claro, en la segunda división o lo que sea, pero están sujetos a una disciplina competitiva más grande. Acá en Guatemala el nivel competitivo no es muy fuerte, salvo unos cuantos equipos, y número dos, se les paga muy bien. Los salarios son muy grandes, entonces, si no, miren ustedes, aquí juegan hondureños, juegan costarricenses, juegan panameños, incluso mexicanos ya medio retirados vienen acá. Entonces, digamos, las condiciones competitivas no existen como tal para generar un alto nivel interno, y tampoco hay tantos legionarios. O los legionarios que salen, pues tal vez no alcanzan a hacer la diferencia porque no es una selección solo de legionarios. Es complicado, yo creo que vamos a perder. No quisiera que por goleada, pero sí, ahí Luis Fernando tendrá que llorar sus penas con unas cuantas chelas, porque Yo creo, yo iba a preguntar, ya lo empezaste a decir un poco, pero eso es una respuesta complicada, ¿no? ¿Por qué es que Guatemala nunca ha podido clasificar a un mundial? Considerando o tomando en cuenta que es el deporte que más nos gusta, que es un país pues pequeño, pero tampoco tan pequeño, no somos una isla con 100,000 habitantes. Entonces, considerando si nos gusta tanto, si le metemos tanto dinero,
en la liga se paga también y hay tantos anunciantes. ¿Por qué no, nunca hemos logrado formar un equipo que, aunque nos hemos quedado ahí a la orilla, no me acuerdo de niño cuando ahí la eliminatoria de Alemania, que nos quedamos así cerquita, las cosas que me traumaron en la infancia? ¿Cuáles son las razones por las cuales no seguimos sin poder ir? A ver, te voy a responder con tres anécdotas. Hace unos 12 años visité Stuttgart, Alemania, con mi sobrino y decidimos ir al Festival de la Primavera, que es un Oktoberfest, solo que de la primavera. Pero para eso teníamos que cruzar, decidimos cruzar a pie un parque que hay en Stuttgart que tiene como unos 4 kilómetros de largo. Entonces empezamos a caminar y si ustedes vieran ese parque, nítido el césped, planito, verde. Te dije, oye, ¿dónde están los alemanes jugando fútbol? Bueno, tal vez aquí no, tal vez más adelante. Seguíamos caminando, habían unos asoleándose, después unos tirando frisbee, llegamos como a los 2 kilómetros, vos y los jugadores. Pues a ver, man, pero allá seguro las canchas están del otro lado. Cruzamos el parque entero y no encontramos a uno chamusqueando. Entonces yo le decía a mi sobrino, vos, si este parque estuviera en Guatemala, todo el mundo estuviera jugando pelota. Y aquí no hay nadie. Ah, ok, cuando me regresé de Stuttgart, esperando el avión para ir a Berlín, miro un montón de muchachitos vestidos con una bata roja, su uniforme rojo, del Bayern de Múnich. Entonces, cuando nos subimos al avión, antes de que entrara cualquiera, dijeron, primero van a entrar la división de los mosquitos del Bayern que vinieron a Stuttgart y ganaron no sé qué. Subieron primero el avión y, sí, y cuando nos bajamos, el piloto dijo, queremos felicitar a la escuadra que ganó, y bajaron todos. Hagan de caso como ustedes miran a los jugadores de la mayor, muchachitos de 7 años, y todos los alemanes aplaudiéndoles adentro del avión. Entonces, uniendo esas dos experiencias, jugar pelota y patear pelota y ponerse con los cuates a jugar pelota y lo peor, irse a chupar después. Esa no es la forma en que se construye la estructura deportiva, atlética, y tampoco es una estructura institucional que conduzca a la formación de talentos. Recuerdo con mi querida amiga Carmelita, ella es investigadora jurídica en la UNAM. Una vez íbamos cruzando enfrente del edificio de rectoría y habían unos tipos peloteando y le metieron un pelotazo a Carmelita, pero Carmelita es de armas tomar, entonces agarra la pelota y le dice, ustedes hijos de tantas, sí, 50 millones de mexicanos que todos juegan al fútbol todos los días y en 50 años solo un Hugo Sánchez ha habido, ¿para qué jodidos? Y les tira la pelota. ¿A qué voy? Que no, o sea, practicar, chamusquear, hacer tecniquitas está bien, pero eso no constituye la práctica sistemática del deporte para poder seleccionar los mejores talentos. Yo creo que esa es la primera parte de la respuesta, Luis Fernando. Y la segunda, te voy a citar a dos personajes, no los conocí mucho, pero les tengo mucho cariño. Uno es Juan Carlos Plata y otro el Pescado Ruiz. Conocí a otros muchos jugadores, si estoy pecando de mala onda, pues que me perdonen, tal vez no tuve la oportunidad de conocerlos, pero en ese paso que estuvimos ahí, Juan Carlos Plata, un caballero. O sea, un tipo talentoso, muy buen jugador, pero como persona, digamos, lo que uno esperaría de cualquier persona, ya fuera político, fuera futbolista, fuera doctor o fuera policía. Entonces, creo que parte tiene que ver con la formación general del futbolista, porque no es solo jugar fútbol, también tiene que formar el resto de sus habilidades, estudiar valores, ética, etcétera. Y esa parte es de complementarla, no solo de patear pelota, también hay que exigir lo otro. Yo creo que eso hace falta. Y el otro es el Pescado Ruiz. Esta historia con el Pescado Ruiz se la voy a contar como sucedió. Nosotros en el año 17 le ganamos a la selección de los Estados Unidos aquí en el estadio Mateo Flores por una soberbia actuación de todos ellos, pero sobre todo de Pablo César Mota, que sacó pelotas pero por montones y le En Viernes ganamos. Santo, creo que fue eso, algo Sí, así me acuerdo. armar un partido de la selección en Viernes Santo, ese fue un problema económico fascinante. Ponemos el precio alto, no llega nadie y saber qué va a pasar. Ponemos el precio bajo, no ganamos, pero vienen todos. Sí, pero Viernes Santo es el día que más procesiones hay.
La onda es que llenamos el estadio y les ganamos. El siguiente partido era contra Santa Lucía o Guadalupe, pero había que ganar 8-0. Entonces una comisión comandada por el Pescado Ruiz nos llega a ver a los de la comisión y nos dice, miren, nosotros queremos que nos den un incentivo si ganamos ese partido. ¿Qué incentivo, man? Estamos en la limpida, no tenemos pisto, estamos quebrados. Cabrón el pescado. Así, vos no te hagas baboso. Entonces, si no hay, mira, aquí están las cuentas. No, es que si nosotros ganamos y pasamos a la siguiente ronda, FIFA le da a la federación $6 millones. Y entonces nosotros lo que queremos es que vos te comprometas. Bueno, yo estaba viendo la cosa de las finanzas, que ustedes se comprometan que si ganamos nos dan los 6 millones. Puta, le digo, pero es que eso no se puede. Puta, pero si nosotros vamos a jugar, eso vamos a ganar, ¿qué de agua? ¿Cómo que no se puede? No, por las normas presupuestarias, porque ese dinero al entrar a la federación es dinero público. Entonces tiene que estar sujeto a las normas presupuestarias. Si uno en el Ministerio de Salud le dice a alguien, mira, mano, te voy a pagar contra un resultado y le doy el pisto, le firmo un pagaré, eso es ilegal. Entonces, mira, mano, no podemos. Es que si no nos firman, no jugamos, es que no podemos. Y así nos fuimos hasta como 24 horas antes del partido, ¿va? Entonces, si ustedes no nos firman, no saltamos a la cancha. Tuvimos que mandar ahí unos emisarios y al final, bueno, dicen que sí van a saltar a la cancha, pero están pidiendo que hagamos un pacto de caballeros, que si ganan, toda la cuestión después, cuando se recibe el dinero, se les da a ellos. Bueno, si aceptan un apretón de manos, está bien, y ya cuando venga el dinero, pues ya miramos cómo hacemos. Nos dimos el apretón de manos y empezó el juego, ¿verdad? ¿Y cuánto Entonces, quedaron? 1-0. Terminó el primer tiempo como 3-0 a favor nuestro. Había que meter 8. No, había que meter 7. Segundo tiempo, 4-0 a favor de Guatemala, 5-0 a favor de Guatemala, 6-0 a favor de Guatemala, 7-0 a favor de Guatemala, clasificados. Puta, yo decía, y ahora, ¿cómo chingados hacemos para pagarle a estos? ¿Qué lío nos vamos a meter? Y así se ve el partido, faltando como 5 minutos, metió un gol Santa Lucía, 7-1. No calificamos. Entonces, Salvaje. terminó el partido y fuimos con Doña Adela y todos al camerino de los jugadores. Doña Adela habló con ellos afuera, yo entré, estaba ahí, me acuerdo que estaba el pescado desnudo bañándose. Entonces vengo yo y se me queda viendo. Te estabas cagando, ¿verdad, Hugo? Te estabas cagando, cerote. Te libraste. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque ese temperamento, ese carácter y esa determinación es algo que yo no encontré en los demás jugadores que tuve la oportunidad de conocer. Y yo decía, es que parte de lo que nos pasa es que no tenemos jugadores con esa forma de ser. Y sostuve esa tesis durante mucho tiempo hasta que alguien me dijo, tenés razón, el pescado tiene ese carácter y es un tipo luchador que se quiere comer el mundo. Pero eso es creíble porque el tipo es bueno. Si no fuera bueno, no pudiera tener eso. Yo siento que es una combinación de tener la actitud, porque sin actitud entonces, como le decían a la selección mexicana, de los ratoncitos verdes, ¿va? Están muy bonitos, pero ratoncitos. Entonces es la actitud, pero tener actitud no quita ser una persona íntegra y redondeada, y tampoco quita la formación atlética, la técnica, pero sobre todo la estructura. Una estructura donde desde pequeños hasta adultos puedan ir subiendo y hayan mecanismos de scouting y de selección. Y todo eso es lo que lamentablemente cuesta mucho en Guatemala, porque el deporte federado se estructura como partido político, no se estructura de otra forma. Los Picos se salieron de un esquema similar que tenían y ahora tienen un fútbol que se rige por, digamos, es como una federación privada, si lo quieren poner así. Entonces siento que bueno, es partido de ¿por qué no funcionan los partidos políticos? Yo creo que la razón fundamental, aunque no la conozco, va a ser similar de por qué el fútbol tiene el problema. Es combinación de insumo Sí. con estructura. Total, total. Yo quiero poner un ejemplo que un amigo mío que se llama Manuel Cabrera es cabrón digamos, en el estudio del fútbol, pero a nivel estratégico, y me dice, mira, México tiene un gran problema porque las ligas son malísimas. Los mexicanos son muy malos en el fútbol, pero tienen mucho pisto.
Digamos, a nivel de negocio y a nivel de entretenimiento, el fútbol es muy bueno en México, pero a nivel de capacidad técnica de sus jugadores, simplemente ellos están sobrevalorados, están sobrepagados y únicamente están entreteniendo al pueblo. Yo creo que aquí en Guatemala es probable que nosotros tengamos un entretenimiento muy barato, un entretenimiento que no necesariamente cumple con los estándares elevados, pero tampoco tenemos una forma de estar subiendo el estándar, no tenemos esa forma de que nuestros jugadores estén jugando en ligas del extranjero y que estén interactuando con personas que les puedan hacer subir su nivel y ya puedan volver a traer esa mejora en su técnica. Y bueno, creo que concluyo Mm, con que es un tema complejo, estructural de incentivos y mm. que el fútbol y la FedeFut es un pequeño microcosmos que refleja muchas de las debilidades institucionales que tenemos en todas nuestras otras áreas como país. Es Eh, que, ¿sabes qué pasa, Diego? Ahorita que lo mencionas, yo siento que el fútbol es una manifestación más de la crisis sistémica que tiene el país. Porque teniendo potencial para generar más empleo, para generar más inversión, para combatir la pobreza, para que los guatemaltecos vivan mejor, no lo hacemos. En relación a lo que vos decís, una de las cosas que más me choqueó a mí fue cuando vi los manuales de FIFA. Digamos, la presentación institucional de FIFA. FIFA se define como un show business enterprise ujú, por medio de el fútbol. O sea, no es, o sea, se llamará Federación Internacional de Fútbol Asociado, pero en realidad es una empresa del espectáculo. Eso hay que tenerlo clarísimo. Por eso ellos decían, tenemos que organizarnos para el espectáculo. Lo que pasa es que el espectáculo depende de la calidad. total. Y aquí creo que tenés toda la razón, eso no logra amarrarse. Ujú, Entonces termina siendo, sí, un espectáculo, pero un espectáculo, digamos, de baja intensidad, donde tampoco es tanto lo que se genera en ingresos y por eso los equipos de las segunda división, incluso los de la primera, siempre están en eternos clavos financieros, ujú, al punto que tienen que usar dinero público las municipalidades para mantener los equipos. O total, sea, no atienden el problema de agua potable, pero tienen equipo de fútbol. total. Bueno, eso es aquello de pan y circo, ¿eh? La gente prefiere el circo al pan, pero sí, yo creo que tiene que ver con una crisis estructural que afecta a todo el país. Claro, uno mira a los hondureños que son similares a nosotros, pero también uno ve, al menos en términos de complexión y habilidad atlética, se ven mucho más fuertes. Y desde hace años, desde los 80, cuando hicieron aquella gesta heroica en España, empezaron a exportar talento. Entonces ahí es donde yo siento que quizás están las explicaciones. Y también otra forma, mira, aquí hay otra cuestión, es como un círculo vicioso. El problema es que viejos como yo ya no creen en el fútbol, pero siempre hay muchachos como mi nieto que tiene 12 que cree que Guatemala sí lo va a poder hacer, o como Luis Fernando que carga puesta la camisa, que cree que sí lo va a poder hacer. Entonces hay una renovación constante de nuevas personas que traen un anhelo, y ese anhelo le sigue dando sigue alimentando el asunto. Pero yo creo que talento hay, lo que falta es estructura, institucionalidad, pero ahí habría que preguntarse si esta forma en que se organiza el deporte federado realmente es lo más propicio para que el fútbol pueda descollar. Total. Yo creo interesante ver también cómo la selección titular ahora la mitad o más, no, más o menos son nacidos en Estados Unidos. Apenas hablan español. Yo creo que eso es un síntoma también de lo que pasa en Guatemala, ¿no? Al final, todo esto de la complexión física y tal, no, tampoco es casualidad, digamos, la situación de desnutrición en el país creo que nos juega factura, hasta en el fútbol es increíble, pero al final nuestros niños no se desarrollan ni mentalmente ni físicamente como podrían, ¿no? Entonces, obviamente, y al final creo que tenemos como el promedio, uno de los promedios más bajos de altura en el mundo. Entonces, así es difícil, porque el pool de personas que puedes tener y no solo para fútbol, sino para casi cualquier deporte en el que necesitas alguna complexión física, te baja y no tenés de dónde jalar gente, ¿no? Entonces, yo encontraba interesante ver que al final los que yo creo que por lo que hay equipos, por
por los que juegan en Estados Unidos, hay uno ahí que juega en Inglaterra. Sin eso, la selección de Guatemala yo creo que ya estaría fuera del Mundial y seguro fuera de la Copa Oro. Entonces, tal vez lo que hay que hacer mejor es mandar un montón de ojeadores a Estados Unidos a que encuentren a todos los hijos de los que se fueron y tal vez así logramos formar un equipo. Lamentablemente yo creo que por ahí pareciera que va más el camino. No se ve realmente que en Guatemala, o esa es mi impresión, ¿no? Estén cambiando las cosas, sino que más bien lo que hicieron fue mejor ir a buscar afuera a otros. Pero no sé, Hugo, qué impresión te da eso, o si será que vamos en buen camino. Un poco para cerrar, tal vez, ¿no? Vamos en buen camino, vamos por mal camino, seguimos en las mismas, vamos a ir al mundial, nunca vamos a ir al mundial, como dicen mi abuelito, creo que decía eso. Mira, yo creo que lo que mencionas, producto de la globalización y la migración, ahora hay muchos talentos descendientes de guatemaltecos en el exterior, que sí hay que traerlos, hay que aprovecharlos. No sé realmente una selección basada en pura gente de fuera que solo se concentra en los microciclos, porque al final también es un trabajo continuo, el entrenador no lo puede hacer todo. Yo creo que en términos quizás del Atlético lo estamos compensando. Habría que ver que logren jugar realmente como un equipo y encajar. Lo otro es la dirección técnica. Nosotros en aquel momento contratamos al profesor Claverí. Realmente todos mis respetos para el profesor, un estudioso del pensamiento sistémico también. Y casi llegamos, pues le ganamos a Estados Unidos. Y el profesor Claverí cobraba en quetzales menos de lo que hoy cobra el entrenador mexicano en dólares. Y la verdad es que ahí sí, como dice el actual viceministro de Cultura, eh, el Chino Aguilar, cuando tenía su programa, o sea, estadísticamente no hace diferencia que sea un entrenador extranjero o un entrenador nacional. Y tenemos talento, y tenemos a Marini Villatoro y a otros tantos más que habría que darles la oportunidad, pero tal vez un poco mi reflexión, Luis Fernando, es que está bien todo lo extranjero, pero también eso creo que nos hace descuidar el talento nacional. Entonces vamos a apostar por el guatemalteco legionario, hijo de papás guatemaltecos, y la parte que hay que hacer aquí, ¿qué? No sé si al final por el ansia de lograr el objetivo a corto plazo, estamos sacrificando la reforma estructural de largo plazo. Totalmente, total. Señores, tenemos que terminar ya nuestro capítulo y buenas reflexiones, buenas anécdotas que nos has compartido, Hugo, y la esperanza en que vayamos al mundial esta ocasión en la que la tenemos un poquito más fácil porque ya están clasificados algunos. Pero bueno, vamos a ver. Yo quiero ver qué opina Hugo, si vamos a ¿Sí? clasificar al mundial en Estados Unidos o no. A ver, yo voy a sonar malinchista, pero yo siempre he leído a la selección alemana. Estamos en la calle, pero le seguiría yendo a la selección alemana. Ojalá, me gustaría que Guatemala fuera, pero también hay que pensar para qué va uno. Cuando El Salvador fue en el año 82 a que les metieran unas grandes goleadas. Entonces, pues sí, hay que ir, pero hay que ir como Honduras a hacer un papel decoroso, como Costa Rica a hacer un papel Sí. decoroso. Eh, pues no sé, tengo sentimientos encontrados, Luis Fernando. Lo que pasa es que si digo que no, me van a cancelar. Digamos que he sufrido tanto por el fútbol que no tengo muchas expectativas, aunque llenaría mi corazón si la selección va. Yo voy a ser menos Buena diplomático. respuesta. Yo voy a ser menos Dale. diplomático. Yo creo que la selección no va a ir al mundial. Nosotros tres sí vamos a ir al mundial. Vamos a ir a ver unos cuantos partidos, nos vamos a tomar unas buenas cervezas, conocer Es un unas buen cuantas plan. amigas Es y un buen plan. amigos de Argentina, de Brasil, y vamos a apoyar a Latinoamérica en este mundial. Esa es mi percepción. Luis, ¿pero qué pensás vos? No, yo sinceramente, mi opinión sincera es que creo que nos quedamos cortos. Nos tocó en un grupo con Panamá y Panamá es un equipo, a pesar que quedaron fuera ayer, es mejor equipo que Guatemala. La realidad es esa. Aunque se pueda dar una sorpresa, se puede dar eso, no es que sea imposible, ya estamos fuera, pero de pronto el repechaje y tal vez yo creo que nos quedamos ahí así en la puertita, es mi opinión. Ojalá no, pero bueno, si no, igual venimos acá.
Y si vienen, igual con más razón vendríamos a ver los partidos, porque seguro serían 3, no creo que serían más de 3. Pero ¿saben qué pasa, chicos? Cuando estudié en Estados Unidos, en California, estudié con argentinos, brasileños, chilenos. A mí me sorprende la pasión con que brasileños y argentinos viven el fútbol. A nosotros nos gusta, pero no a ese Sí, nivel es cierto. a ese nivel de pasión y locura. Yo me acuerdo cuando me contaban mis amigos, ¿sabes que nosotros teníamos partido a la 1 de la mañana? ¿Cómo partido a la 1 de la mañana? La liga del barrio a la 1 de la mañana ponían el partido. A la 1 de la mañana ni a chupar voy. Esos iban a jugar fútbol. Y es que es más una cosa como religión Sí, y, sí, y sí, ser argentino o brasileño depende del éxito en el fútbol. Nosotros, en ese sí, es sentido, cierto. nuestra imaginario está puesto en otro lado, no en el fútbol. Es cierto. Una Total, buena reflexión. totalmente. Bueno, Bueno, señores, ya veremos. quedará pendiente la cervecita si gana la selección en esta ocasión. Y muchas gracias, Hugo, por esta buena casaca que nos echamos. Y bueno, a las personas que nos escuchan, siempre recuérdense suscribirse y compartirnos si tienen algunos temas, invitados que quieran que abordemos en la polifonía. Así que nos vemos la próxima semana con otro tema, con otra conversación y con ideas desde diferentes perspectivas. Hasta pronto. Chao, chao. Pues, Gracias, un gusto.